Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a las clases de matemáticas. En esta ocasión conoceremos lo que son las funciones trascendentes o trascendentales, como también se le conoce. Esta es una función que no satisface una ecuación polinomial. Vieron que en la clase anterior veíamos ecuaciones polinomiales que tienen las mismas características de un polinomio. Estas no. En las funciones trascendentales, la variable independiente figura como exponente o como índice de la raíz, o se halla afectada del signo logaritmo o de cualquiera de los signos que emplea la trigonometría. Las funciones trascendentales son las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas y las funciones trigonométricas. Vamos a desglosar cada una de ellas, pero para esta ocasión vamos a trabajar solamente con las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales, decíamos que si sea a un número real positivo, la función que a cada número real x le hace corresponder la potencia de a la x se llama función exponencial de base a y exponente x. Ahora bien, a es un número real positivo mayor que 1 y de hecho no debe ser igual a 1. Cualquier número que sea mayor que 1, pero el 1 no va dentro de ese rango. Del 2 en adelante, por así decirlo. El dominio de f es el conjunto de todos los números reales. Y como pueden observar en esta gráfica, así lo vamos a tener todo el tiempo. Las funciones exponenciales van a ser una curva suave que va a ir en forma ascendente o descendente. Para ello necesitamos recordar ciertas leyes de los exponentes comunes. La multiplicación de potencias de igual base. Recuerden que vimos en la asignatura anterior que si tengo una multiplicación de potencias de igual base, es decir, a a la s por a a la t, se pasa a la misma base y se suman los exponentes. Acá tengo numéricamente un ejemplo. 3 a la 6 por 3 a la 7 es igual a 3 a la 13, ya que 6 más 7 hacen 13. Ahora, si tienen variables, es decir, si en lugar de 6 fuese una x y aquí un 7, entonces serían x más 7, no 7x, porque estamos sumando los exponentes. Cuando tengo una potencia de potencias, recordar que ambas potencias se van a multiplicar. Por eso tengo t por x. Cuando esa potencia de un producto, la potencia se va a distribuir ante las bases. Por eso tengo a la n por b a la n. El exponente negativo, que lo vamos a usar bastante, me hace colocar la expresión con el recíproco. Así, a la negativo n es igual a 1 sobre a la n. Siempre, cada vez que el exponente sea negativo, se colocamos 1 y luego la expresión, pero con exponente positivo. La potencia de base 1, yo sé que 1 elevado a cualquier número va a dar 1. Y potencia 0, toda cantidad elevada a 0 es igual a 1. Con esto, entonces procedemos a lo que son las gráficas de las funciones exponenciales y la resolución de ecuaciones exponenciales. Observemos cómo realizar la gráfica de funciones exponenciales. Ya habíamos comentado que una función exponencial tiene como característica principal que en su exponente va a estar la variable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la tabla de valores. Nos vamos a dirigir desde negativo 3 hasta positivo 3. Entonces, para encontrar los valores de y, vamos a sustituir el valor de x, que está aquí como exponente, por estos valores que tengo aquí en la tabla de valores. Así, cuando x es igual a negativo 3, voy a sustituir, entonces será y igual a 2 a la negativo 3. Como el exponente está negativo, entonces lo que vamos a colocar es, según la ley de los exponentes, el recíproco de esa expresión, con el exponente positivo. Así, 1 sobre 2 al cubo. Y ya puedo elevar 2 al cubo. Y 2 al cubo son, exacto, 8. Como vamos a graficar, voy a pasar eso a números decimales para facilitar mejor. Y queda 0.125. Del mismo modo, ahora cuando x es igual a negativo 2, sustituyo y igual a 2 a la negativa. Como tengo un exponente negativo, debo aplicar la misma regla, con la misma propiedad, colocando el recíproco. Ahora sí puedo elevar porque el exponente está positivo y me queda un cuarto. Y lo paso a decimal para la gráfica, serían 0.25. Ahora cuando x es igual a negativo 1, hago el mismo procedimiento, sería y igual a 2 a la negativo 1. Como el exponente está negativo, aplico su propiedad, ya puedo elevar y lo paso a decimal, que es 0.5 en este caso. Cuando x es igual a 0, esto siempre va a suceder. Cuando y es igual a 2 a la 0, ya sabemos que es igual a 1.
Cuando x es igual a 1, sería 2 a la 1. Y por ende, 2 a la 1 es 2. Ahora, cuando x es igual a 2, y es igual a 2 al cuadrado. Fíjense que el exponente está positivo, no tengo que hacer el recíproco. Simplemente 2 al cuadrado, que son perfecto. Ahora, cuando x es igual al cubo, y es igual a 2 al cubo. Y 2 al cubo son perfecto. Ya yo tengo los valores que voy a llevar a mi sistema de coordenadas. Realizados los cálculos anteriores, entonces procedemos a la gráfica. Tengo una cuadrícula, mi sistema de coordenadas preestablecido. Como x solamente va desde negativo 3 hasta positivo 3, pues así mismo lo voy a colocar acá. Negativo 3, negativo 2, negativo 1, 1, 2, 3. Eso va a ser siempre. Ahora, y, como puede observar, son todos números positivos. Claro, porque aquí todos los números me dan positivo. Entonces, el mayor número aquí es 8, pues voy a llevar a y hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo unos numeritos acá, 0.125, 0.25 y 0.5. Yo sé, y ustedes también, que 0.5 es la mitad entre 0 y 1. Acá en este espacio, de 0 a 1, justo la mitad es 0.5. Ya 0.125 es más cercano a 0. Y 0.25 es la mitad entre 0 y 0.5. Son medidas numéricas muy pequeñitas. Hay que tomarlo en cuenta y que siempre vamos a tener en este tipo de gráficas. Ahora procedemos. Cuando es negativo 3 es 0.125. Lo tengo aquí cerquitita. Cuando es negativo 2 va con 0.25. Cuando es negativo 1 es 0.5. Luego cuando es 0 me da 1. Cuando es 1 ya me da 2. Cuando es 2 me da 4. Y cuando es 3 me dio 8. Pues cuando trazo esa gráfica, recordando también colocar las dos flechitas, porque eso se va a extender. Observen que va a llegar cerquita, cerquita, aquí al eje X, pero nunca va a llegar a tocarlo. Esa es la asíntota. Y luego se extiende hasta el infinito allá arriba. Esa es la gráfica de toda función exponencial. Tiene ciertas características. Veamos. Las propiedades de las gráficas de funciones exponenciales, tengo dos casos, dos tipos. En este primer caso especial es cuando a es mayor que 1, como la gráfica anterior, donde a es 2, porque a es la base. Cada vez que a o la base sea mayor que 1, va a cumplir con esas ciertas características. El dominio es el conjunto de todos los números reales, o sea, el dominio, el número que voy a utilizar desde negativo 3 hasta positivo 3 en nuestros casos. El rango es el conjunto de los números reales positivos. O sea, que siempre, cada vez que a sea mayor que 1, mis resultados en y todos van a ser positivos. Por eso es que siempre la gráfica va a ser de esta forma, así como la vemos al lado. No hay intersecciones X, la intersección Y es en 1. O sea que acá va a ser una asíntota, se extiende y va a ser cerquitita, cerquitita del eje X, pero nunca va a llegar. Y siempre va a tener esta intersección en 0,1, siempre. En el eje X, y igual 0, es una asíntota horizontal cuando X extiende a negativo infinito. Lo que le acabo de decir, va a llegar desde allá cerquitita, 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 pero nunca va a llegar a tocar al eje X. F de x igual a la x con a mayor que 1 es una función creciente y es 1 a 1. ¿Qué significa eso? Que es creciente. Significa que va a ir en forma desde acá, desde el lado negativo, hasta el lado positivo, en forma creciente, siempre. Y es 1 a 1, significa que a cada número le va a corresponder un número. O sea, no me van a repetir el rango. Si cuando x da negativo 3 dio 8, a ninguna otra le va a dar 8. La gráfica de f contiene los puntos. Siempre va a estar esos puntos. 0,1, por lo que vimos acá. 1, a significa es 1, la base. O sea, cuando x me da 1, y entonces me da la base, y me va a dar 2. En la anterior vimos que cuando sustituimos a 2 a la x y sustituimos a x por 1, entonces el resultado es 2. Por eso también me dio ese espacio. Cuando x es 1, a es 2. Y es 2. Negativo 1, 1, a. ¿Qué significa eso? Que cuando yo sustituyo a x por negativo 1, en el caso de nuestra gráfica anterior, 2 a la negativo 1, y aplicamos el recíproco, queda 1 sobre 2. Es decir, que cuando es negativo 1, la gráfica en y, el valor de y, fue un medio. Y eso es lo que quiere decir aquí, que cuando sustituyo a x por negativo 1, el resultado de y va a ser 1 sobre a. Son 3 puntos fijos, 0,1.
1, la base y negativo 1, 1 sobre la base. La gráfica de f es suave y continua, sin esquinas ni saltos. Es decir, una curva suavecita, no a regla, a pulso, suave y hermosa. Ahora bien, cuando la base está entre 0 y 1, ¿cómo así? Una fracción. Sería 1/2 a la x, 1/3 a la x, 1/4 a la x menos 2, porque también puede existir que en el exponente tenga x más un número, x menos un número o x al cuadrado, bueno, independientemente. Tiene estas características. El dominio es el conjunto de todos los números reales, al igual que el anterior. El rango es el conjunto de todos los números reales positivos. Esta propiedad se repite en ambos casos, cuando A es mayor que 1 y cuando está entre 0 y 1. No hay intersecciones en X, la intersección de Y es con 1. También se repite esa parte. Y cada vez voy a tener esta intersección en 0,1. El eje X, Y igual 0, es una asíntota horizontal cuando X tiende a positivo infinito. Fíjense que en este caso, este lado de acá, el de la derecha, va a ser la asíntota. Se va a extender y nunca va a tocar el eje X positivo. Esta función es una función decreciente y es 1 a 1. En la anterior, recordando de nuevo, era desde la izquierda hasta la derecha. Ahora bien, cuando la base es una fracción, va a ir entonces desde aquí arriba hasta abajo, tal como lo muestra aquí. La gráfica de f contiene los siguientes puntos. 0,1, ya lo vimos. 1, a, ya lo vimos. Y negativo 1, 1, a, exactamente igual que la anterior. Va a tener esa propiedad fija. La gráfica es suave, continua, sin esquinas ni saltos. También es igual que la anterior. La única diferencia es entre las características de esas dos funciones sería esta, que una es creciente y la otra es decreciente. Presentamos el número e. El número e está definido como el número al que se acerca la expresión 1 más 1 sobre n a la n, cuando n tiende al infinito. En cálculo, eso se expresa usando la notación para el límite como e es igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Esta expresión simplificada lo tienen en sus calculadoras, que es el número e, el número neperiano, que lo vimos también en la materia anterior, como un número irracional. Ahora, ¿cómo graficamos las funciones exponenciales de base e? Observemos el ejemplo. Esta va a ser ahora f de x igual a e a la x menos 3. Entonces vamos a construir nuestra tabla de valores también desde negativo 3 hasta positivo 3. Y vamos a sustituir a x en esta expresión que tengo acá. Esa x la voy a cambiar por cada uno de los valores. Así, cuando x es igual a negativo 3, y es igual a e a la negativo 3 menos 3. Como signos iguales se suman, eso es e a la negativo 6. Utilizamos el calculador y colocamos e a la negativo 6, nos da ese dato. Repetimos el proceso. Cuando es negativo 2, ahora sustituimos negativo 2 y negativo 3, signos iguales se suman, por lo tanto sería e a la negativo 5. Utilizando nuestra calculadora, pues encontramos el valor. Cuando es igual a negativo 1, el mismo proceso, signos iguales se suman, e a la negativo 4, utilizamos y ese es nuestro valor encontrado. Cuando x es igual a 0, ahora como tengo un número al lado que es negativo 3, no puedo decir que va a ser igual a 1. Así que al sustituirlo, 0 menos 3 hace negativo 3, busco el valor y ese es el valor encontrado. Ahora, cuando x es igual a 1, el mismo proceso sustituyo. Ahora tengo números diferentes, signos diferentes, 1 menos 3. Por lo tanto, se resta y se queda con el signo de la cantidad mayor. Ahora es e a la negativo 2. Buscamos nuestro valor y lo colocamos. Cuando x es igual a 2, el mismo proceso, ahora es e a la 2 menos 3. Signos diferentes se restan, colocamos ahora el número negativo, negativo 1, y ese es el valor. Cuando x es igual a 3, por último, en esa ocasión, signos diferentes se restan, 3 menos 3 es 0, y todo elemento elevado a 0 es igual a 1. Observemos cómo es la gráfica de esta función. En nuestro sistema de coordenadas, ya la hemos aquí preestablecida. Miren cómo se acerca mucho, mucho, mucho al eje X, pero no llega a acercarse, porque los números son bien, bien, bien pequeñitos. Y al final se extiende en forma creciente. Ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales que involucran términos de la forma a la x, siempre que a sea mayor que 0,
reciben el nombre de ecuaciones exponenciales y se resuelven aplicando la ley de los exponentes. Se aplica la ley de los exponentes y otro detalle que también aprendimos en la asignatura anterior, lo que es una descomposición factores primos. Vamos a realizar dos ejemplos. El primero es 3 a la x más 1 igual a 81. Las dos bases deben ser igual. El 3 es un número primo, no puedo descomponerlo. El 81 sí lo puedo descomponer. Y siempre voy a dividir ese número empleando la base de este. ¿Cómo así? Bueno, que voy a tomar referencia, que no es que tenga mitad, que tenga séptima. ¿Es el número 3 que está? Pues entre 3 voy a dividir para igualar las bases, hacer la descomposición prima. Así. 81 entre 3, 27, 27 entre 3, 9, 9 entre 3, 3, 3 entre 3, 1. Ahora, eso significa que el 81 es igual al 3 repetido 1, 2, 3 y 4 veces. Así, 3 a la x más 1 es igual a 3 a la 4. Tenemos una propiedad que indica que en una igualdad, si las bases son iguales, pues estas se eliminan. Me quedo con los exponentes, x más 1 igual a 4, resuelvo ya mi ecuación lineal y x es igual a 3. Perfecto, ¿verdad? Tengo mi otro ejemplo de ecuación exponencial. En este caso tienen base e, no hay ningún problema, no se asusten. Observen que tengo acá una potencia de potencia y un exponente que está en el denominador. Esas dos partes las voy a transformar para resolver mi ecuación. Y la voy a transformar utilizando la ley de los exponentes. E a la negativo x al cuadrado es igual, como los exponentes se multiplican, x por 2, pues son 2x. Y este, como estaba aquí debajo, significaba que arriba, sea recíproco, es negativo. Aquí puedo observar una multiplicación de potencias de igual base, en la que se pasa la misma base y se suman los exponentes. Por eso tengo 2x menos 3. Ah, que quedó menos. Yo dije que se sumaban, claro, porque son signos diferentes. Ahora, miren lo que yo quiero. Mi objetivo es que queden las bases iguales. Para ahora poder hacer esto, eliminarlas. Me quedo con mis exponentes. Tengo esta parte, negativo x al cuadrado es igual a 2x menos 3. Como este x está negativo, a mí me interesa siempre que mi x esté positiva. Por lo tanto, la voy a mover del lado derecho. Y queda así. Ya veo que entonces puedo factorizarla para encontrar los valores de x. Ya sé que factorizando ese trinomio, dos paréntesis, x más y x menos, porque relacione positivo con negativo, pues me da negativo. Dos números que restados den 2 y multiplicados den 3, ya se lo saben, ¿verdad? Muy bien, 3 y negativo 1. Ahora, cada paréntesis lo igualo a 0. X más 3 igual a 0, por lo tanto, x es igual a negativo 3. X menos 1 igual a 0, por lo tanto, x es igual a 1. Recuerden que como mi ecuación tenía x al cuadrado, voy a tener dos soluciones. Y estos dos son las soluciones para mi ecuación exponencial. Después de observar, analizar, ver, observar de nuevo, analizar y ver, es hora de hacer los ejercicios. ¡Ánimo!